Los Mina fue fundado en el año 1676 cuando allí se congregaron negros esclavos que, fugitivos de la parte francesa, lo que hoy es Haití, se internaban en la parte española de la isla. Desde su fundación fue un modelo nuevo, porque sus residentes estaban casi obligados a producir para alimentar la ciudad, ya que los habitantes de Santo Domingo contaban con los productos del campo que se cosechaban en los conucos de río arriba, por donde estaba ubicado el sector de Los Mina. El gobierno español les dio asentamiento en lo que es actualmente su barrio y les dio la libertad. Ellos ahí fundaron el pueblo San Lorenzo de los Mina, o San Lorenzo de los Negros Mina, que en alusión a su antigua etnia africana, que actualmente está ubicada en el oeste de África, específicamente en Ghana. La población se estableció en los alrededores de la iglesia que se construyó en esa época y que todavía se conserva en la zona que le llaman Los Mina Viejo. La ermita San Lorenzo de los Mina fue establecida para que los negros libertos comenzaran a adaptarse a la fe cristiana y se convirtieran en católicos. Hoy esa iglesia se considera un patrimonio nacional, ya que fue construida en el siglo XVII. Y aunque su estructura aparenta estar en buenas condiciones, hoy se mantiene gran parte del día cerrada y solo se realizan algunas actividades. Aunque fue remodelada en varias ocasiones por asuntos de terremotos y de huracanes, pero esa es la más importante. Pero solamente esa ya te equipara a... Es decir, lo hace único porque las otras villas y poblados no tienen una iglesia tan antigua. El arzobispo Domingo Fernández de Navarrete envió una carta a las autoridades españolas solicitándole el permiso para poder instalar en la zona un grupo de negros africanos de diferentes etnias, a unos 5 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, a la orilla izquierda del río Osama, con el fin de que ellos realizaran labores agrícolas. Tenían la tarea de abastecer de rubros agrícolas y carne el mercado de Santo Domingo. Estos productos eran transportados en rudimentarias barcazas construidas por los mismos libertos, quienes aprovechaban el caudal que tenía el río Osama, lo que le facilitaba trasladar por esa vía sus productos a Santo Domingo. Hasta ese momento en la zona este de Santo Domingo había una especie de veda y solo había un trillo que iba de Los Mina a Santo Domingo. Luego los negros, aquí ya internamente hablando, se dividen y se van otros, no solamente los Mina, porque los Mina es una tribu, una etnia de indios, de negros africanos, sino que también había negros congos, negros mandinga, que fueron entonces a San José de Mendoza, donde se hicieron los negros mandinga, de hecho se llama así todavía ese sector, y los negros congos se fueron a Congo de Villamella, donde también formaron su sector, o mejor dicho, su barrio. Los que se quedaron en Los Mina fueron grandes productores de rubros agrícolas y de carne, y hay quienes dicen que por esa tradición descendientes de los negros libertos son todavía los propietarios de los terrenos del matadero de Los Mina, que es el matadero más antiguo del Gran Santo Domingo. Apellidos como Berroa, Paula, del Rosario, Mercedes y Ubén son citados como descendientes de los primeros habitantes de San Lorenzo de Los Mina. En el siglo XVII las casas del sector eran casi todas de madera y paja muy rústica. Algunos de los cronistas y sacerdotes que escribieron decían que vivían como gente primitiva o salvaje, en el sentido de que parecían muchos poblados aborígenes en 1670, 1680. A principios del siglo XX el pueblecito de Los Mina era una común y más adelante fue una sección de Villa Duarte. Una persona vinculada al desarrollo de Los Mina fue el señor Ignacio Martínez H., quien llegó al sector en el año 1950, cuando solo existían 25 casitas de yagua, 5 de ellas techadas de zinc y una población de 250 habitantes. En ese lugar, Martínez H. estableció la Villa Tesalia, en honor a su esposa, doña Tesalia Robert de Martínez, con quien procreó 3 hijos, y donde residió durante muchos años junto a su familia. Frente a esa casa fundó hace muchos años un parque llamado Plazoleta San Lorenzo, y gestionó la instalación de un destacamento policial. Que fue el primer alcalde pedáneo que estuvo en este lugar en tiempos de Trujillo. Después don Ignacio Martínez fue regidor
del área y fue diputado y también fue de hecho hasta ayudante del presidente de la República, doctor Balaguer, en el año 1976. Don Ignacio también fue el gestor para la construcción del puente Francisco del Rosario Sánchez, mejor conocido como el Puente de la 17. Además fue el gestor para que llegara a Los Mina una agencia de correo y para la construcción de la maternidad San Lorenzo de Los Mina. Don Ignacio siempre trató de mantener la cultura de Los Mina en alto, hacía las fiestas patronales dedicadas a San Lorenzo Mártir, patrón de San Lorenzo de Los Mina. San Lorenzo fue un negro que luchó, martirizado, esclavizado, por defender el derecho de los negros en Europa, y por eso es el patrón de San Lorenzo de los Negros, o San Lorenzo Mártir, patrón de este municipio. Ignacio Martínez también luchó para la creación del Club San Lorenzo de Los Mina, una entidad que hoy no tiene local, porque sus terrenos se lo facilitaron al Cuerpo de Bomberos con la promesa de que se construiría ese club en otro lugar. El Club San Lorenzo de Los Mina se fundó en el año 1975 y desde sus inicios tenía su local, pero se lo prestaron a los bomberos para un entrenamiento, lo ocuparon y no han podido devolverlo. El club tiene actualmente equipo de voleibol superior, porque iniciamos con el voleibol superior, baloncesto superior, la cultura, teníamos grupos culturales, equipo de fútbol tenemos actualmente, o sea que el club funciona. Lo que no funciona es en los terrenos, porque los terrenos están invadidos ahora mismo por los bomberos. A finales de la era de Trujillo, Los Mina fue reconocido como un sector del Distrito Nacional. Pero realmente no es hasta después del 1965, después de la Revolución, que realmente empieza a poblarse ese lugar. Y sobre todo, después que empieza el doctor Balaguer a hacer su política urbana. Durante el gobierno de Balaguer se construyó el mercado de Los Mina y el ensanche Felicidad, un barrio hecho para unas 80.000 personas y hoy tiene más de 350.000 habitantes. Los nuevos barrios del sector Los Mina fueron construidos en antiguas fincas de negros, cuyos predios se le fueron quitados por militares durante la era de Trujillo. A principios de la década de los 70, el gobierno del doctor Joaquín Balaguer construyó la avenida San Vicente de Paúl, que conecta con el puente Francisco del Rosario Sánchez. Con la Vicente de Paúl, entonces también hay que hacer una serie de desalojos. Entonces surge lo que es Los Minas Norte, que es Catanga, Puerto Rico, que va desde el Puente de la Barquita, un poco más a la izquierda del Puente de la Barquita. Todo ese poblado es un poblado que también se hace en ese momento. Y un poco más tarde, bueno, empiezan a ocupar la parte de abajo, que era donde estaba la Barquita Vieja. Los Mina siempre se mantuvo como comunidad importante, pero en el año 1965 el sector es impactado por el crecimiento de los barrios vecinos, como el caso de Gualey, La Sursa, Villamella y todos los que se instalaron en ambas márgenes del río Osama, que también aportaban productos para el abastecimiento de Santo Domingo. Por muchos años, Los Mina mantiene el núcleo original de su fundación, ya que el poblado se levantó en los alrededores de la iglesia. Y después, con la creación de los barrios que hizo el gobierno de Trujillo, que es el ensanche Osama, y después el desarrollo de Alma Rosa, comienza a vincularse los Minas, y entonces ya genera todo un sector que ha crecido o que creció de una manera exorbitante. Además de Ignacio Martínez H., hay otros residentes de Los Mina que se han destacado, como son la gloria del folclor dominicano Iris del Valle, la cantante Miriam Cruz, los jugadores de baloncesto Maíta Mercedes, Víctor Hansen y los beisbolistas Cecilio Guante y Julio César de Paula. El 16 de agosto del año 2002 se crea el municipio de Santo Domingo Este, que tiene como común cabecera el sector de Los Mina. Y hoy en ese sector hay quienes muestran su orgullo de pertenecer a un barrio construido para la libertad de la gente, porque sus primeros habitantes dejaron de ser esclavos cuando se establecieron en este lugar. El amor al trabajo y a la libertad que tienen en Los Mina
también se vive en otros barrios de Santo Domingo, de los que hablaremos en la próxima entrega de esta serie.